Imagina un lugar donde las paredes susurran secretos del pasado, donde cada rincón guarda historias de traiciones, muertes y misterios sin resolver. ¿Alguna vez has pensado en aquellos castillos que parecen más una prisión que un hogar, donde nadie ha salido con vida? Pues estás en el lugar correcto, porque hoy te llevaré un recorrido por los castillos, donde la muerte fue su huésped constante y donde el silencio de sus muros aún guarda ecos de las almas perdidas. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Empezamos! Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu percepción sobre estas fortalezas que parecen tener vida propia. Pero antes de adentrarnos en las oscuridades de las mazmorras, debemos conocer cuál era el propósito de los castillos. Para entender un poco por qué ciertos castillos se han ganado la reputación de ser lugares de muerte eterna, primero debemos remontarnos a su origen. Los castillos, en su esencia, eran fortalezas construidas para proteger a sus habitantes de invasores y enemigos. La Edad Media, ese oscuro periodo entre los siglos V y XV, vio la proliferación de estas construcciones. Eran símbolos de poder, control y, en muchos casos, de una sádica opresión. Pero, ¿qué sucedía dentro de estas murallas? ¿Era solo protección o también un escenario de crímenes y horrores? La historia nos revela que, en muchos casos, estos castillos se convirtieron en cárceles, lugares de tortura y muerte. ¿Sabías que algunos de los castillos estaban diseñados con trampas mortales? Desde pasadizos secretos hasta fosas ocultas, la arquitectura medieval tenía un lado oscuro que pocos imaginan. Ahora bien, es el momento de conocer a los castillos más famosos y sobre todo, sus historias más oscuras. Número 1. Castillo de Houska, República Checa. Ubicado en la antigua Checoslovaquia, el castillo de Houska no fue construido para la guerra, sino como un lugar de contención para un agujero infernal, un pozo sin fondo que emanaba maldad y oscuridad, del que salían criaturas y fuerzas malignas. Los constructores temían que el pozo liberara su horror en el mundo, por lo que no tuvieron mejor idea que levantar un castillo para sellarlo. Sin embargo, se dice que, en las noches, se escuchan gritos y lamentos provenientes de las profundidades. Podría ser que en sus sótanos aún quedan seres atrapados. Número 2. Castillo de Leith, Irlanda. Este castillo, construido en el siglo XIV, guarda relatos de muerte y tragedia. Se dice que, en su interior, varias familias fueron masacradas en una serie de luchas internas y guerras. La leyenda cuenta que el espíritu de una joven llamada Aoife, la cual fue brutalmente asesinada, aún vaga por sus pasillos en busca de venganza. Entonces, ¿has sentido alguna vez una presencia inexplicada en un lugar antiguo? Pues quizás no estás solo en esas paredes. Número 3. Castillo de Killinghan, Inglaterra. Este es considerado uno de los castillos más embrujados del mundo. En Killinghan, las historias de fantasmas y muertes violentas son incontables. Durante siglos, fue escenario de batallas, ejecuciones y torturas. Las leyendas hablan de prisioneros que murieron de hambre, de niños sin consuelo, de prisioneros que nunca salieron con vida. Entonces, podría ser que alguno de sus fantasmas aún se niegan a abandonar el lugar. Ahora bien, los castillos también fueron lugares de tortura y muerte. Y hoy conocerás algunos de estos tétricos sitios, donde el sufrimiento era el pan de cada día. Muchos castillos no solo fueron escenarios de guerra y asesinatos, sino también de torturas sistemáticas. Entre ellos se encuentra el castillo de Warrock, Inglaterra, conocido por su historia de ejecuciones y torturas. En sus mazmorras se practicaban métodos crueles de extraer confesiones o simplemente para castigar. La leyenda de la Dama de Blanco, un espíritu que aparece en las escaleras y pasillos, podría ser el alma de una víctima que sufrió demasiado tiempo allí. Otro de los castillos o centros de torturas es el castillo de Buda, ubicado en Hungría. Allí, en la antigüedad,
se practicaban ejecuciones públicas y torturas crueles. Algunas historias narran que las almas de los torturados aún vagan por los pasillos, buscando su tan anhelada justicia. Entonces, ¿hasta qué punto estas historias son meras leyendas o, en realidad, reflejan la verdadera historia de terror de estos lugares? Hablando de historias de terror, ahora abordaremos el mundo paranormal y los castillos. La fama de estos castillos como lugares embrujados no es solo un producto de la imaginación popular. Muchas personas, incluyendo investigadores paranormales, han reportado experiencias totalmente inexplicables. Voces susurrantes, sombras que se deslizan, objetos que se mueven solos, apariciones de figuras antiguas. Podemos preguntarnos, ¿son estas manifestaciones el eco de las almas atrapadas en un limbo eterno? Algunos expertos sugieren que la energía residual de la violencia y el sufrimiento pueden permanecer en los muros de estos castillos, creando un campo de energía que alimenta las apariciones. Entonces, ¿crees en los fantasmas o son solo el producto de nuestra imaginación? La historia y las leyendas se entrelazan en estos lugares, haciendo que cada visita sea una experiencia inquietante y llena de misterio. Antes de continuar, te invito a dejar tu like. Esto nos ayuda mucho a llegar a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. El legado de los castillos y el misterio que perdura. Obsérvalo por un momento. El castillo medieval, símbolo de romance, caballería y la razón por la que tenemos el concepto de intimidad cero. Vamos, seamos sinceros, la vida aquí era una pesadilla arquitectónica. Murallas de piedra, torres inexpugnables y sobre todo el hedor. Por otro lado, quizás no has escuchado acerca del foso, pero este no era solo una piscina para cocodrilos imaginarios. Lo que muchos no saben es que este era el sistema de alcantarillado a cielo abierto de la nobleza. Si el enemigo no te mataba con una flecha, la salmonela del agua te lo agradecería. Un clásico de planificación urbana medieval. Pero más allá de la dudosa higiene, estos monstruos de piedra son el ADN de nuestra civilización. No eran solo fortalezas, eran el corazón palpitante del poder feudal. Durante siglos, la vida, la ley y la muerte se decidieron dentro de estos muros de 1,5 metros de grosor. Verdaderamente a esto le podemos llamar legado. Sin embargo, al día de hoy, muchos castillos que alguna vez fueron siniestros lugares de muerte y tortura se han convertido en museos y atracciones turísticas. Bueno, por lo menos se le está dando un buen uso. Sin embargo, las historias oscuras permanecen en sus muros, alimentando así muchos mitos y leyendas. Ahora bien, podría ser que en estas paredes todavía se escuchan los ecos de las vidas truncadas. ¿O es solo la imaginación que se enciende ante la sombra de un pasado tan violento? Lo que está claro es que estos castillos nos invitan a reflexionar sobre la historia, el poder, la violencia y la posibilidad de que, en algunos lugares, la muerte no fue solo un fin, sino un estado que aún perdura en el tiempo. Por otro lado, hablemos de la famosa Torre del Homenaje, el Panic Room original, el lugar donde el señor y su familia se refugiaban cuando el asedio se ponía realmente feo. Mientras muchos de los campesinos esperaban no ser atravesados por la roca del Trabuquete. Evidentemente la desigualdad social era el pan de cada día. Este es un recordatorio muy sutil de la jerarquía social. Y hablando de cosas sutiles, uno de los legados más grandes de los castillos al día de hoy, evidentemente son las historias de tortura. Las famosas mazmorras, donde el misterio que envuelve estos lugares se nutre, en gran parte, de la oscuridad que aún queda en esos calabozos. Aunque la mayoría de los castillos no tenían la sofisticación de una cárcel moderna, los sótanos fríos y húmedos servían perfectamente para disuadir. Piensa en ellos como el primer sistema de justicia penal, lento, muy brutal y con muy mala iluminación. Pero el verdadero misterio no es si hay un fantasma en el tercer piso, sino es entender cómo estas estructuras, diseñadas para resistir ejércitos con espadas y flechas, sobrevivieron a su obsolescencia.
La pólvora llegó y de repente esa muralla inexpugnable se convirtió en un gran blanco de tiro. Las bolas de cañón destrozaron su propósito militar y fue entonces el momento exacto cuando ocurrió la magia. Concluimos diciendo que los castillos dejaron de ser herramientas de guerra para convertirse en símbolos. Todavía algunos se preguntan, ¿existe algún legado en medio de este panorama sombrío? Ahora bien, nos dieron la arquitectura, el arte y el diseño urbano. Las técnicas de construcción que levantaron estas moles se refinaron, siendo usadas para construir catedrales y palacios que aún nos dejan con la boca abierta. Nos enseñaron a gestionar recursos, a centralizar el poder, incluso a crear el concepto de nación. De igual forma el misterio persiste, porque al caminar por el patio de armas, no solo ves piedra y musgo, escuchas el eco, el susurro de los nobles que conspiraban, de los sirvientes que se quejaban de la chimenea, de los soldados que se preguntaban si la próxima semana les tocaría salir de guardia. Hoy son más que museos para turistas que buscan una foto épica en Instagram, sino que son anclas de la memoria colectiva. Nos recuerdan que incluso en la época más brutal de Europa, con sus ejecuciones públicas y sus pésimas decisiones dietéticas, el ser humano tuvo la voluntad, la ambición y la ingeniería para construir algo que, a pesar de las risas nerviosas que nos provocan sus historias más oscuras, estos castillos siguen en pie. La historia nos muestra que, en muchas ocasiones, estos monumentos son testigos silenciosos de hechos terribles, de vidas trágicas y de espíritus que no han encontrado el descanso eterno. Así que la próxima vez que visites un castillo antiguo, pregúntate, ¿qué secretos guardan sus muros? ¿Qué historias de horror aún permanecen en silencio? Gracias por acompañarnos en este recorrido por los castillos, donde la muerte fue su huésped constante. No olvides dejar tu comentario, suscribirte y activar la campanita para más historias inquietantes. Hasta la próxima y recuerda, algunos secretos nunca duermen.